el fenómeno que hoy le toca al guaraní, un poco a partir de los datos del censo, tiene que ver con un proceso que siguió la lengua, sobre todo desde 1967, cuando el guaraní se declara idioma nacional y el español idioma oficial. De hecho, fue un hábito muy interesante el que se reconociera al guaraní y se le otorgara rango constitucional. Sin embargo, esa misma constitución se encargó de marcar una diferencia entre la lengua nacional y la lengua oficial. Y durante ese largo trecho, del 67 hasta el 92, hubo un proceso donde la gente decía guaraní ñandemico ave ñanderoga yajata un burubichacuera pepe castellano. Es decir, se marcó penosamente una línea de marginación y de discriminación. Y en gran medida eso se sintió cuando se trató el tema en la Convención Nacional Constituyente en 1992. Yo siempre les recuerdo a todos que la inclusión del guaraní en la Constitución Nacional actual no fue por unanimidad, fue por simple mayoría. Y eso lo saben los convencionales que estuvieron allí. Es más, el día antes del tratamiento del tema, en un periódico de la capital aparece un titular que decía, de la carreta al jet. Y la cuestión era que la carreta era guaraní y el jet era el castellano. Y la recomendación en esa publicación editorializada de que no era importante el reconocimiento del guaraní como idioma oficial. Sin embargo, un trabajo allí del lobby, de ir y agarrarle a cada uno de los convencionales durante varios días, hablarles, insistirles, permitió que finalmente el guaraní ocupe el lugar que ocupa. Eso también pasó en los congresos de educación para la reforma educativa. Tanto en el primero como en el segundo congreso, 92 y 93, tuvimos el mismo problema. Entonces, no tenemos que perder de vista, mi querido profesor Dionisio Cleita, y a todos los que nos están acompañando, que lo que el guaraní logró hasta hoy en el posesionamiento social se debe más a la iniciativa particular, a la iniciativa privada, que a la propia acción del gobierno. No tenemos que perder de vista que en este momento estamos otra vez en una situación de riesgo, porque hasta hoy el gobierno paraguayo en su nueva estructura con la nueva administración no confirmó a la ministra de Políticas Lingüísticas. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Será que, como muchos están comentando, la Secretaría de Políticas pasará a ser una dependencia de la Secretaría de Cultura y con eso prácticamente borrar una imagen pública? Todavía nos llama la atención. Hubiera sido importante que el propio presidente de la República en su discurso de Asunción al Mando hubiera hablado más que Aguillé, haber dicho, qué sé yo, 2 o 3 minutos de su discurso en guaraní. Entonces, falta lo que se llama voluntad política, profesor. Nosotros remamos contra corriente. Y un último dato, con el perdón de la extensión. Desde 1998, varias instituciones que nos dedicamos a la promoción del guaraní venimos reclamándole al Ministerio el modelo de la enseñanza del guaraní aplicado en las escuelas y los colegios. Nosotros mismos le dijimos al Ministerio que está mal. Han pasado casi 30 años de eso y hasta hoy no se cambió. Yo digo que inclusive hay una cuestión de propósito allí, ¿verdad? El hecho de que cada año más papás, más mamás dijeran, pero qué difícil que es. Mi hijo no aprende, mi hijo odia. ¿Por qué cuando a los 2 o 3 años que se dijo eso ya no se cambió el modelo? ¿Por qué seguimos lo mismo? ¿Qué es lo que ahora tiene el ministerio entre manos para esto? Yo confío mucho en la gestión del nuevo ministro y sobre todo nuestra querida embojara María Gloria Pereira, que ojalá le dé un nuevo rumbo a la enseñanza del guaraní. Sin embargo, con todo eso en contra, con poco a favor, el guaraní sigue siendo el idioma más hablado del Paraguay. Independientemente de que haya bajado el margen, el porcentaje, sigue siendo el idioma más hablado. La recomendación para todos, ñañe guaraní me ñanderoga, ñañe guaraní me mitamimime, anilla ya, allá ojotan boejabo, a pepeñen boeta sube. Ese es el error. No pensemos que el niño tiene que ir a la escuela para aprender, que aprenda en la casa. Aunque sea, digámosle todos los días, eyu, eguapí, yacarú, ñañe, con eso vamos a progresar, profesor. No me llama mucho la atención, ese margen no es mucho todavía, pero sí tiene que merecer de parte de las autoridades nacionales la atención que corresponde. Hasta hoy
no tenemos un fondo nacional dedicado a la promoción del guaraní. Y eso sí es que el gobierno tiene esa voluntad política de llevar adelante, tiene que conceder los fondos necesarios para la promoción del guaraní. A nuestra ministra de Política Lingüística, excelente trabajo, quiso hacer muchas cosas, no las pudo hacer por la burocracia y por la falta de financiamiento para sus proyectos. Y hay que reconocer públicamente el gran trabajo que hizo la Secretaría de Políticas Lingüísticas en todo este tiempo. Sí, primero que nada partamos de un hecho importante. El guaraní es una lengua viva y como tal, como cualquier lengua, en un contexto bilingüe siempre existe la posibilidad de la fluctuación. O yupi, o huelli. Pero una cuestión importante también es que, digamos, en detrimento a ese margen, porcentaje alto de guaraní hablantes, hoy tenemos un porcentaje muy amplio de bilingües. Y lo otro que no podemos perder de vista es que en una sociedad tradicionalmente de vida, digamos, en el campo, hoy día prácticamente muy pocas comunidades ya son, así hablando mal y pronto, de corte rural. Hay un proceso de urbanización muy fuerte. Los medios de comunicación siguen funcionando en castellano. Y a eso se le ha sumado inclusive un prejuicio al decir que hoy mucha gente no quiere decir que habla guaraní porque solamente habla yopara. Y el yopara que habla también existe en el castellano. ¿Quién habla correctamente castellano en Paraguay? ¿Quién escribe correctamente castellano en Paraguay? Sin sacarle la nave a la jeringa. Así como hay gente que no habla bien guaraní, pero habla guaraní. Por más que diga hablo yopara, habla guaraní porque tiene una estructura diferente que maneja. Si yo le pregunto a alguien cómo se dice yo camino guaraní, me va a decir aguatá. Y al decir aguatá pone un prefijo y después está el verbo. En castellano es camín y después o. El solo hecho de poder construir en dos lenguas nos hace bilingües. Y hablamos guaraní, lo que nos falta es vocabulario. Entonces, yo le digo siempre eso a la gente. El castellano que hablamos es el venina, andátena, el nada guaraní. Es decirle que traerle que el que guaraní. Yo ni no sabía ni co guaraní. ¿Qué pío querés? Pío guaraní. Vos te vas a ir para guaraní. Yo para estar en el castellano. El castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. El guaraní tiene 6. Al riesgo que sea uno solo. ¿Verdad? Es decir, tenemos tantas cosas que a veces por una serie de prejuicios ya nos metieron en la cabeza que es difícil. Y que estudiar guaraní luego es difícil. Y el que se anima a estudiar tiene entrada gratis al cielo. Y no es así. Sencillamente creo que nos falta pasar esta etapa de transición y posicionarnos mejor. Estamos viniendo de un tiempo de negación, estamos en un proceso intermedio, y si todos hacemos el esfuerzo, yendo hacia adelante, vamos a tener mejores días para el guaraní. Yo sostengo que una persona que estudia, más allá de que se le haga la contra y irse al programa estructural de enseñanza estructural, yo soy una de las personas que defiende el estructuralismo en muchas cosas, ¿verdad? Con que la persona conozca 80 verbos que más se usan en guaraní y una partida de sustantivos, de adjetivos y otros, puede tranquilamente con 400 palabras comunicarse en guaraní. El programa del ministerio le lleva al alumno, le llega a forzar al alumno a saber qué es anáfora y qué es catáfora. Y yo que estoy hablando con ustedes no sé qué diablos es la anáfora y la catáfora. Y por esa razón que es tema de examen, el alumno se aplaza en guaraní. El alumno no está pasando guaraní porque habla o porque escribe, sino que pasa porque sabe cuestiones de gramática y literatura que al fin y al cabo no son las cuestiones importantes. Hay cuestiones importantes que se pueden incorporar. Se puede reducir el programa a lo más importante en la comunicación oral y escrita, y que lo otro, lo superfluo, aparezca de vez en cuando. Pero hoy en día yo creo que confundimos mucho a nuestros alumnos incorporando cuestiones así medio raras al programa que nada tienen que ver y que no conducen a nada. Por eso mi insistencia es en que se tiene que cambiar este modelo, los contenidos se tienen que actualizar. Hoy tenemos mucho en Internet de todo lo que se puede hacer virtualmente y que no estamos todavía, salvo la iniciativa de cada uno. Hoy estamos dejando a ahora hombo por nada guaraní. Pero sin embargo,
ese es el acompañamiento que todavía no tenemos y por eso insisto, ojalá con las nuevas autoridades del ministerio se pueda rever, se pueda hacer un programa mucho más dinámico, mucho más lúdico y un programa mucho más sencillo. No es difícil el guaraní. Nosotros nomás le hacemos difícil cuando queremos que sea difícil. Eso es todo.